Hola a todos, soy Albany Saavedra Romo, estudiante de cuarto semestre de Administración Pública en la Territorial Nariño. Este video trata conceptos de materia de Economía de lo Público 2, donde los contenidos más relevantes a tratar son los conceptos de macroeconomía, factores que determinan el equilibrio entre los agentes económicos, ciclos políticos y su impacto en el análisis macroeconómico con base en un artículo de Mauricio López y Amalia Rodríguez. Dentro de la macroeconomía es importante traer a colación a John Maynard Keynes, un autor influyente en este campo que es conocido por sus teorías sobre el empleo, la demanda agregada y el papel del gobierno en la economía. La macroeconomía estudia temas globales, proporcionando información relevante para que los gobiernos tomen decisiones en cuanto al PIB, a la deuda pública, el déficit público, la inflación, la balanza de pagos y el desempleo. En un escenario de desaceleración económica en Colombia, con bajo crecimiento del PIB, aumento de desempleo y moderada inflación, la macroeconomía ayuda a entender y abordar estos desafíos. La macroeconomía es importante porque permite analizar de mejor forma de alcanzar los objetivos económicos como la estabilidad de precios, los crecimiento económico, el empleo y una balanza de pagos sostenibles. Por ejemplo, la respuesta a la crisis económica en la pandemia, donde se establecieron la política fiscal y la política monetaria. Estas acciones fueron cruciales para la recuperación económica del país. Recordemos que los agentes macroeconómicos son las empresas, las familias, el Estado y el Banco Central, y que el equilibrio económico ocurre cuando la oferta es igual a la demanda, resultando en un precio de equilibrio. Es aquí donde se presentan unos factores que determinan el equilibrio entre los agentes económicos, como los que se visualizan en la presentación. Por ejemplo, en los programas de subsidios de compra de viviendas en Colombia, los efectos esperados serían el aumento de la demanda de viviendas, el incremento de precios de las viviendas, la estimulación a la oferta por parte de los constructores y un impacto muy positivo en el empleo en el sector de la construcción. Para explicar la síntesis del artículo entre las teorías macroeconómicas y los ciclos políticos se explican en dos fases. Una primera fase es la del año 60, donde se presentan dos tipos de teorías. La teoría oportunista y la teoría bipartidista, cuyos representantes están reflejados en la presentación. La teoría oportunista, los políticos eligen políticas monetarias, cambiarias y fiscales que afectan positivamente variables como el crecimiento del producto, la inflación, el desempleo, con el fin de maximizar la posibilidad de la reelección. Y el enfoque bipartidista, existen diferencias en enfoques entre partidos de izquierda y derecha, que hay una influencia entre las preferencias de los votantes. En la segunda fase, que se da en los años 80, tenemos la teoría de los ciclos políticos, la integración de la teoría de juegos y las expectativas racionales de los votantes, y un enfoque partidista donde los ciclos políticos en modelos oportunistas con expectativas racionales tienden a ser de corta duración y resaltan los choques inesperados sobre la inflación que tienen efectos significativos en las variables económicas. Dentro de los ciclos políticos en Colombia, como investigación en el artículo de Mauricio Yamale, se contextualiza el caso colombiano en los siguientes aspectos: la reelección presidencial en 2004, la reforma constitucional bajo Álvaro Uribe Vélez, que permitió la reelección presidencial inmediata, la ley de garantías aprobada en 2005 para la regulación de la participación política en condiciones electorales, nuevos partidos independientes, cambio en la estructura bipartidista tradicional, el presupuesto público, el aumento nominal en 2016, influenciado por ser un año electoral, y el contexto económico, como la estabilización del peso en el 2008 y la disminución del empleo en inflación. En Colombia se resaltan tres ciclos políticos económicos: la división del poder político en el siglo XX, la independencia del Banco de la República, en donde los dominios de los partidos tradicionales sugiere ciclos políticos partidistas, y desde los años 90 debería reducir ciclos políticos oportunistas. Y por último, un ciclo donde se evidencian los ciclos políticos en variables macroeconómicas, donde se mira el crecimiento del Producto Interno Bruto, donde es mayor en los años electorales, el 4.73%, comparado con otros años del 3.93, indicando manipulación política. Hay tasas de desempleo menor en años electorales del 12.1 frente a otros años del 12.4. En el déficit fiscal, incremento en los años electorales del 3.2 del Producto Interno Bruto frente a otros años del 2.7. Aquí se refleja un aumento del gasto público en periodos preelectorales.
Como una conclusión resultado de la investigación del artículo de los ciclos políticos partidistas, afectan variables macroeconómicas en Colombia, especialmente la inflación y el desempleo. Los gobiernos manipulan la economía para obtener ventajas electorales, se dan cambios en las normatividades y la política influye en el comportamiento económico y político. La reelección y los nuevos partidos alteran la dinámica política, mientras que el manejo del presupuesto y las políticas monetarias y fiscales influyen en las percepciones electorales. Espero que el contenido haya sido de utilidad y de agrado. Muchísimas gracias.